Muy buenos días, amados amigos, amada familia de Yahshua Hamasías. Nuevamente estoy con ustedes aquí para compartirles las grandezas de mi Padre Yahweh y su Hijo amado Yahshua Hamasías. Ahora, como siempre, como antes, como ahora y como siempre, eh, declararé que mi Padre Yahweh es el único creador, de que mi Padre Yahweh envió a su Hijo amado Yahshua para que todo aquel que acudiera a Él no se perdiera y tuviera vida eterna. Yahweh es el único nombre dado al pueblo de Israel, el único el nombre que mi Padre reveló al pueblo de Israel, nos lo reveló a todos nosotros y a toda descendencia. Entonces, si decimos que hay otra creación, pues estamos mintiendo, porque la única creación se efectuó fue en Oriente. Y el nombre santo de Yahweh, el nombre santo de Yahweh es el que se ha proclamado, el que se ha anunciado desde el comienzo. Lo que pasa es que hombres sin escrúpulos, hombres sin sensibilidad, hombres llenos de una mente torcida, quisieron cambiar los nombres Kadosh de mi Padre Yahweh y de su Hijo amado Yahshua, formando otras creencias que no son ajenas no son israelitas, hebreas, no, otras creencias provenientes de Europa, provenientes de Italia, de Roma, mejor dicho, y de Grecia. Esas otras creencias, pues si usted analizan un poquito, ya ustedes saben a qué creencias me refiero. Creencias que no tienen que ver nada con la creación, con Yahweh, con Israel, en hebreo, con las sendas antiguas, con la Torah, Tanat, no tienen que ver. Sí, se agarraron unos versículos, una porción grande de las escrituras originales y crearon un libro que usted ya sabe cuál libro es. Entonces el libro es, mejor dicho, la tal llamada Biblia. Entonces los líderes cristianos de aquella época y en la actualidad, pero los de aquella época sacaron una porción grande de los escritos y sacaron la Biblia. Entonces, y fuera de eso, lo más tenebroso de aquí, por decirlo, fue que intentaron cambiar el nombre Kadosh, el nombre verdadero de nuestro Padre Yahweh y de su Hijo amado Yahshua. Entonces eso no concuerda, porque eso es cuando uno mira para esos lados y mejor dicho, yo viví eso y practiqué eso, esas creencias grecorromanas yo las viví, las practiqué y me doy cuenta que eso es tenebroso, eso es horrible, eso es encontrarse uno en el medio de esas cosas, de esa situación, porque yo lo viví. Eso es una emoción, eso es un movimiento donde no hay salida. Solamente se enfrascan las personas en una misma idea, en misma idea, en una misma confusión. Entonces yo ahorita le voy a hablar es de mi Padre Yahweh, que mi Padre Yahweh es el que todo lo sabe, el que todo lo ha creado, el que envió a su Hijo. Su nombre es muy importante, declarar su nombre, Yahweh, y su Hijo amado Yahshua, Hamasías, el Mesías. Hamasías quiere decir el Mesías. Entonces, si miramos desde las escrituras anteriores, de las anteriores, sí, por decir así, de los escritos antiguos, nos damos cuenta que el que se movía sobre
por encima del agua era Yahweh, el espíritu de Yahweh. Si nos vamos a los escritos originales, que no han cambiado, ahí están, nos damos cuenta que Yahweh fue el que creó todas las cosas. Entonces, para estas creencias que existen, que todavía no se les ha quitado esa venda, pero eso a veces se lo tiene que quitar es uno. Entonces, mientras no se quiten esa venda, mi Padre no va a entrar ahí en ustedes. Entonces, una cantidad de personas, pero son hartas, están practicando esas cosas. Y pues yo los invito a que le abran el corazón a Yahweh y al nombre de Yahshua, y para que mi Padre Yahweh les dé claridad, mi Padre Yahweh no mi Padre Yahweh les dé claridad, y mi Padre Yahweh no les entregue a una reprobación, porque eso es cuando dice mi Padre que entregará a mentes reprobadas, todo aquel que practique lo contrario a él. El que practique lo contrario a él, dice las escrituras que nos entregará unas mentes reprobadas. Entonces esto va para las personas pues de que están practicando cosas ajenas en contra de la Torá Taná, en contra de mi Padre Yahweh. Pues esto es como un consejo. Recapaciten, piensen y verá de dónde viene lo que ustedes practican, de dónde viene, hacia dónde va eso. Eso se queda estancado ahí, eso está estancado, eso es un mismo sentido, eso no se progresa. Entonces, ustedes pueden pensar, imaginarse, qué es lo que yo practico, de dónde proviene, de dónde se efectuó. Entonces, empezando que esos movimientos empezaron desde el movimiento de Nigea. Sobre el movimiento de Nigea, ese era un movimiento católico, romano, que lo lideraba un emperador llamado Constantino. Y este emperador fue uno de los anfitriones de hacer la mayoría de los cambios de las escrituras originales a esos libros, a los libros esos de la Biblia. Después siguieron Casiodoro de Reina, Cipriano Valera. Entonces son unos cuentos, unas historias que nunca han entrado a Israel. Esas historias jamás han provenido de Israel, jamás se han revelado esas cosas en Israel. Esos fueron esos inventos griegos, mitologías griegas. Yo aquí lo que más estoy hablando es sobre el nombre verdadero, el nombre, y siempre hablaré de esto, de los nombres Kadosh, de mi Yahweh y de mi Yahshua, su hijo. Entonces, si nos damos cuenta, y cuando las personas empiezan a investigar y empiezan a analizar y empiezan a escudriñar lo que es la Torá, la Tanat, entonces se dan cuenta de que los escritos son muy diferentes. Algunas partes sí concuerdan pero algunas. Entonces si la escritura tiene, así sea, un versículo, un solo versículo o una frase cambiada, ya esa escritura pierde validez. Entonces, como le decía, estos hombres agarraron algún contenido de las escrituras y lo llevaron a su Biblia. Entonces ahí fue cuando aprovecharon para cambiar los nombres. Entonces vuelvo a lo mismo que Constantino en el movimiento de Nigea. Ahí fue cuando empezaron a hacer todos esos cambios, a manipular los escritos, embolataron un mundo de escritos originales, una cantidad, porque ellos no se querían quedar sino con los escritos grecorromanos, pero no lo lograron porque la Torá estaba en
La Torá y Taná estaba en la mente de muchos hombres que habían sido inspirados, que habían sido ordenados por Yahweh, estaban en la mente, entonces nunca pudieron. Entonces imagínense eso tan macabro lo que estoy diciendo, que tratar de cambiar el nombre de mi padre y tratar de cambiar el nombre de mi padre y tratar de cambiar el nombre del hijo, de Yahshua. Entonces lo que yo les digo es que vuélvanse a Yahweh y a su hijo Yahshua. Investiguen, mire, eso es sencillo, investiguen investiguen quién escribió su Biblia, investiguen cómo se llama el creador, cómo se llama su creador de Grecia, el que dicen que es el creador de Grecia. Investiguen cómo se llama su salvador greco-romano, y verá que se van a dar cuenta de dónde proviene. Entonces se van a dar cuenta que eso viene de Grecia y de Roma. Entonces yo no quiero practicar algo así, porque los escritos originales, mi padre Yahweh reveló todas las cosas fue en Israel y en los países adyacentes, como fue en Turquía, en Siria, en Irak, y ahí al lado está Israel, y está también bueno, hay otros países ahí, y todos esos países mi padre los escogió para escribir todos los escritos, para manifestarse a sus siervos. Escogió a Israel, donde iba a ser donde es la tierra santa, donde está Jerusalén, que escogió para que naciera Yahshua. Pero allí no nació ningún Jesús, allí nació fue Yahshua, en Belén, en Judea, fue que nació Yahshua. Entonces por eso le digo que todos esos otros movimientos son grecorromanos, inventados, y por eso fue que les digo que quisieron cambiar, pero no pudieron llevar a cabo sus pensamientos tan corrompidos de cambiar los verdaderos nombres, ponerle a Yahweh, ponerle eso que ustedes practican, y a Yahshua ponerle ese que ustedes... No, son muy diferentes. No se engañen. Quien les diga que no, que es lo mismo, que es una traducción. No, señores, traducciones no hay. Traducciones no hay. Entonces lo único que yo les digo es investiguen, vuélvanse al real, al que es, investiguen sobre la Torá Taná y tengan cuidado, porque también hay unos movimientos por ahí, unos movimientos que son fraudulentos, unos movimientos que se llaman, ¿cómo es que se llaman? Mesiánicos, esos movimientos mesiánicos, tengan cuidado con eso, porque esos movimientos mesiánicos son cristianos que han renunciado al cristianismo y han vuelto a lo mismo, a un mesianismo, a practicar algo que verdaderamente no está correcto. Entonces tengan cuidado cuando investiguen las verdaderas escrituras, la Torá Tanakh, de dónde proviene, no se dejen confundir de nuevo. Entonces yo les hago un llamado a ustedes cristianos, que analicen, piensen bien qué es lo que están practicando, investiguen, y porque si le preguntan a su pastor, el pastor sabe qué les va a decir, porque él sabe la verdad. Dice, no, eso es lo mismo. Es que en hebreo quiere decir una cosa, y en latín quiere decir otra, y en español quiere decir lo mismo. Eso es lo mismo. ¿Sabe qué les va a decir el pastor? Y más, si no ha estudiado, el pastor no ha estudiado, no ha indagado. No, eso es lo mismo, eso es una traducción.
No, 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 no. Las escrituras originales están ahí intactas, intactas. Sí, se ha transliterado, lógico, se ha transliterado, pero como es, las escrituras no tienen variación de cambio, no tienen cambio, no, no, jamás. Entonces, les, les aconsejo de que investiguen. Bueno, si alguno en algún momento ve este video, esta enseñanza, hágame el favor, se suscribe para que solamente la intención mía es que se suscriba y la intención mía también es que otras personas lo puedan ver, porque así es que funcionan las redes. Si no se suscribe, otras personas no lo pueden ver, al que le interese. Y estaré sacando más videos, más shorts y también reels. Reels también estoy sacando. Le doy gracias a mi padre Yahweh por mi salud, porque mi padre trabaja en mi cuerpo, en mi salud. Y le doy gracias a mi padre Yahweh. Y de antemano le pido a mi Yahweh que les dé paz, que les dé salud. Le pido a mi Padre Yahweh que mi Padre derrame salud sobre cualquiera que esté enfermo. La da es mi Padre, la salud en el nombre de Yahshua. Yahweh es el que da la salud en el nombre de Yahshua Hamasías. Paz y salud de Yahweh.